estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, ven, acompáñanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bástale al discípulo, ser como su Maestro. El discípulo nunca será más que su Maestro. El Maestro es Él. El único Maestro es Él. En la escuela de Jesús, el Maestro es Él. Y cuando tú te crees Maestro, Ave María Purísima, desparramas, como dice el Señor. Hoy es martes 19, hoy es víspera de fiesta nacional. Martes 19 de julio del 2022, 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy estamos recordando a San Epafras. San Epafras, discípulo de San Pablo, San Epafras. Hoy recordamos a uno de los colaboradores del apóstol San Pablo. Algunos autores consideran que el nombre Epafras es una contracción de Epafrodito, por lo cual sugiere que Epafra y el Epafrodito de Filipenses 2, 25-28 podrían ser la misma persona. En la carta a los Colosenses, San Pablo dijo de él: lo saluda Epafras, que es uno de los suyos, siervos de Cristo Jesús, de lucha a favor suyo en sus oraciones, para que sean constantes y perfectos, cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo lo mucho que se afana por ustedes, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Colosenses capítulo 4, versículos 12 a 13. De esto se puede inferir que nació en Colosas, en la actual Turquía, que fue un pastor entregado en totalidad a su grey y que luchó por servir al Señor con devoción. Asimismo, Pablo menciona a San Marcos, a Aristarco y a Jesús llamado Justo, y nos hace énfasis en que eran los únicos judíos que le colaboraban. Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. De lo que sí se puede intuir, que Epafras era gentil, es decir, pagano. Si bien el apóstol alabó su trabajo en Laodicea y en Hierápolis, la principal actividad apostólica de Epafras se desarrolló en la iglesia de Colosas, de la cual fue su fundador. De ahí que San Pablo diga que él les haya llevado el Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 7.
Viajó a Roma, Italia, cuando Pablo estaba preso, para visitarlo, consolarlo y darle buenas noticias sobre el amor en el espíritu de los colosenses. Posiblemente también fue hecho prisionero, por lo que al escribir a Filemón, Pablo diría de él: te saluda Epafra, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. Filemón, versículo 23. Hay leyendas que sugieren que murió mártir en Colosá. San Epafras, sí, colaborador de Pablo. Lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 7, versículos 14 a 15, versículos 18 a 20. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que sea apaciente como antes en Basán y Galaad, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigio, que Dios hay como tú, sí, que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de su heredad. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85, 84, entre paréntesis. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando. Sí, estaba hablando la gente, cuando la madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. La familia de Cristo hace la voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de hoy, el Evangelio de Mateo vuelve a hablarnos de las multitudes y del parentesco con Jesús. La intervención del Señor nos muestra la amplitud que el reino de los cielos produce en relación a los lazos humanos, pues pone de manifiesto que el parentesco que proviene del Padre Dios al ser divino y eterno es universal. De este modo, la imagen del nuevo círculo familiar de Jesús se fortalece, pues todo aquel que hace la voluntad del Padre
se convierte en hermano, hermana y madre para él. Es por eso que debemos saber que ser discípulo de Jesús es algo más que tener un certificado de bautismo. Sí, es mucho más que eso, una simple papeleta de bautizo, una simple partida de bautizo. El discípulo se muestra como tal, cumpliendo la voluntad del Padre. Aquellos que están dispuestos a comprometerse totalmente para acoger y vivir la palabra de Jesús, pertenecen a su familia. Así las cosas, la fraternidad eclesial no es fruto de un compromiso moralista o de un espíritu corporativo, sino que tiene su origen y sentido en la fe en Cristo. Algunos de nosotros hemos tenido malas experiencias de vida familiar al haber tenido padres ausentes, hermanos y hermanas en competencia o parientes inadecuados. Sin embargo, en Cristo encontramos una nueva familia en la que podemos cultivar relaciones fundadas en el deseo común de hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, ¿nosotros escuchamos la palabra y hacemos la voluntad de Dios? ¿Nos sentimos parte de la familia de Jesús? ¿Tratamos a los demás bautizados como hermanos? Y ahí para reflexionar. Vale la pena que esto nos interpele, nos cuestione y hasta qué punto si estamos haciendo lo que Dios quiere o más bien es lo que queremos nosotros, lo que el mundo nos propone y pues como dicen en el adagio macondiano, la ley del embudo. Entonces hasta qué punto vale la pena que todo esto nos interpele, todo esto nos cuestione en este martes 19 de julio del 2022. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Alabado seas, Señor. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros y nos tenga compasión, de modo que en la tierra conozcamos tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Salmo 66, versículos 2 y 3. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Juan capítulo 14, versículo 23. Enseñen a todo el mundo a observar todo lo que yo les he mandado, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Glorificado seas, Padre, porque Cristo tu Hijo y nuestro hermano mayor nos enseñó con su ejemplo a realizar la opción definitiva por ti y tu reino. Te damos gracias porque Jesús nos admite en su familia, con tal que recemos con sinceridad, oremos con sinceridad en los labios. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Qué dice el texto? Desde la perspectiva del reino, mientras Jesús hablaba a la gente, se presentaron su madre y sus parientes próximos, sus hermanos, parientes, ¿no? Que querían hablar con él. No era fácil. Hubieron de quedar fuera porque el gentío abarrotaba el lugar. Cuando se lo avisan, Cristo lanza una pregunta al aire: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Afirmación que no minusvalora, no menoscaba, ni excluye a María, la madre del Señor, pues ella cumplió siempre la voluntad de Dios
como bien sabía Jesús. Más bien Jesús exalta, ¿no? Hace hincapié en la figura de su madre. Pero indudablemente la respuesta de Cristo a su propia pregunta relativiza los vínculos familiares desde la perspectiva del reino de Dios, que tiene la primacía absoluta y cuyo eje central es la voluntad divina. 2 capítulos antes, Jesús ha pedido a quienes quieran seguirlo el posponer la propia familia, porque Él no vino a sembrar paz, sino división entre los miembros de un mismo hogar. Pues bien, la escena evangélica de hoy viene a presentarnos en la persona de Jesús el ejemplo de esa opción prioritaria por el reino. Si el discípulo no es más que su maestro ante la opción por el reino, tendrá que experimentar personalmente y más de una vez el dolor de la renuncia a su familia e incluso la incomprensión de la misma, como le sucedió a Cristo. Por eso, todo el que pretenda pertenecerle, seguir su ejemplo y entrar en el ámbito de su verdadera familia, debe, como Jesús, establecer una prioridad de opciones en que la primacía la ostente el cumplimiento, la ostente el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. El programa no es negativo, sino positivo, pues desemboca en la pertenencia a Cristo como discípulo suyo. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, martes 19 de julio del 2022, 16ª semana del tiempo ordinario. Óyele, estamos, como quien dice, llegando a la mitad de este tiempo ordinario, que son 34 semanas. Bien, entonces, la prioridad es Cristo. Cristo está por encima de todo, ¿no? Cristo. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? Que por encima de todo debe estar allí marcado, ¿no? Por eso la primacía la ostenta el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. El programa no es negativo, como veíamos, ¿no? De ninguna manera, no, sino positivo, pues desemboca en la pertenencia a Cristo como discípulo suyo, en la intimidad familiar con Él, que es el hermano mayor, de cuantos se deciden por los criterios de Dios. Mire que el mismo Jesús dice: ustedes son mis hermanos si hacen lo que yo les digo, ¿no? A esto les abre Jesús la puerta. Son mis amigos, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, dice Jesús. Mis amigos, ¿no? Jesús nos llama amigos. Pero en cierta manera también podemos llamarlo el hermano mayor. Entonces, nosotros sabemos cómo Jesús es la puerta, la entrada. Y Jesús nos invita como miembros de la servidumbre, ¿no? Como invitados, y menos todavía como miembros de la servidumbre, sino como hermanos suyos. No somos hermanos suyos por ser hijos de Dios Padre. Ahí está. Por ser hijos de Dios Padre somos hermanos. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Talante del discípulo de Cristo. Al despedirse de los suyos, Jesús les decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure.
Juan 15, versículo 15 y siguiente. Elegido para compartir el mismo destino de Cristo y vivir en comunión con Él, el verdadero discípulo se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Queda así descalificada una fe que se agota en palabrería. ¿En qué se diferencia el seguidor de Cristo de un no creyente? ¿Qué añade su fe a la realidad cotidiana y con frecuencia prosaica de la vida? Llamado el cristiano a tomar parte en la vida y familia de Jesús, y hecho ya partícipe de su condición filial, por el don del Espíritu, es Cristo mismo el arquetipo que ha de seguir el discípulo hasta la total identificación con el ser cristiano. Significa revestirse de Cristo y tener sus mismos sentimientos, criterios y actitudes. En los creyentes auténticos se advierte una visión de la vida y del hombre, del mundo y de los problemas humanos bajo una luz distinta. Es su fe. Se les nota una estabilidad emocional que vence la mezquindad y la desesperación, una paz que se sobrepone a las dificultades y al desaliento, una alegría que supera la tristeza y el mal humor. Es el fruto de su esperanza y sobre todo lo más atrayente de su talante es la apertura a los demás, la aceptación de todos sin discriminación, la servicialidad y el compartir con los demás sus bienes, su tiempo y su persona, en especial con quien más lo necesita. Es su vivencia del amor cristiano. Estas tres actitudes básicas del discípulo, fe robusta, esperanza alegre y caridad ardiente, constituyen la estructura personal del cristiano, su vida nueva en Cristo, su pertenencia familiar a Jesús, su servicio a la voluntad de Dios. Necesitamos todos, sí, todos necesitamos un proceso previo de interiorización de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad para que la calidad y la fuerza de la savia evangélica se note en nuestros frutos diarios. Pero ¿cómo? Sin oración ni contacto con Dios, sin experiencia del misterio de Cristo, sin escucha y asimilación de su palabra, sin silencio en nuestro corazón y sin diálogo personal con el Dios que da vida. Y ahí, ¿no? Para reflexionar. Hemos aprovechado el mensaje de la palabra de Dios para crecer en la experiencia del amor y del perdón gratuito de Dios. Vale la pena que esto nos lleve a cuestionarnos, a interpelarnos. Gracias, Señor. Queremos tener tus mismos sentimientos, mostrando el talante propio del discípulo, fe robusta, esperanza alegre y amor encendido. Sí, ese amor encendido a Dios y a los hermanos, manteniendo siempre en la oración y en contacto contigo. Sin oración esto no funciona. Sin vida espiritual, sin vida sacramental, no es posible. Es como cuando el enfermo no come, no se alimenta, ¿no? Se debilita más y más fácil la enfermedad termina pues llevándoselo por delante. Lo mismo a nivel espiritual. Si no tenemos ese alimento, la oración y todo aquello que nos fortalezca, nos hacemos más débil, y al hacernos más débil, más fácil nos arrastra el mal, más fácil pues somos presa de todo ese ambiente negativo, de todo ese espíritu del mal. Precisamente la Santísima Virgen María
Es ese prototipo del creyente, del discípulo, ese prototipo de esa mujer de fe, de esa mujer que asume realmente ese llamado de Dios. Cuando Jesús dice, estos son mis hermanos y mis hermanas, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús allí hace uno de los halagos más bellos a la Virgen María. El Señor le dice que lo que le busca fuera del recinto no es solo quien lo ha engendrado, ¿no? O sea, la que lo está buscando no es simplemente la que lo ha engendrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Mira. Y precisamente María se ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es darse cuenta que no hay que reducir, ¿no?, a su madre como un simple hecho biológico, no quedarnos simplemente en María como un aspecto biológico, sino que ella es un ser más excelso de la creación, la mujer que mejor ha obedecido a Dios, reflejándolo en su incondicional fiat, hágase. Ser hermano, ser madre, tiene que serlo primero por el cumplimiento de la voluntad de su Padre que está en los cielos. Jesús quiere que seamos verdaderos hermanos o madres, pero distinguiéndonos principalmente por nuestra docilidad al Padre. Entonces vemos cómo María es la que acoge la palabra, la que hace vida la palabra, la que se caracteriza por esa vida de servicio, de sencillez, de compromiso. Que todo esto también nos lleva a nosotros a ser de verdad esos discípulos misioneros, como dice Aparecida, pero esas personas que hacemos la voluntad. No es quedarnos en el aspecto consanguíneo. Y qué triste cuando muchos se quedan allí. La familia de Jesús está por encima del aspecto consanguíneo. Eso es bueno resaltarlo. Y tú eres parte de la familia de Jesús en la medida en que acoges la palabra, la haces vida, la pones en práctica, en la medida en que te dedicas a agradar a Dios. Que todo esto nos lleve a vivir nuestro verdadero cristianismo, a vivir nuestro compromiso como verdaderos cristianos, como verdaderos y auténticos hijos de Dios. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas, por este día que nos ofreces, la oportunidad para crecer, la oportunidad para vivir ese encuentro contigo. No dejes de alabar, no dejes de bendecir al Señor, de darle gracias a Dios por tantas maravillas, por tantas bendiciones, por tantas cosas que Dios te da. Pon en tus manos tus problemas, tus tristezas. Tal vez estás pasando por un momento de duelo. Coloque en las manos del Señor y pídele al Señor. Entrégale ese ser querido para que Dios lo acoja en su santo reino, le permita descansar en paz. Y a ti el Señor te dé la capacidad, la fortaleza de seguir adelante. No es fácil, somos humanos, tenemos sentimiento, pero el Señor es nuestra fortaleza. Como dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y ese Señor, tu fortaleza, ese Señor hermano que viene en tu ayuda. Y pide también a esa mamá, la Santísima Virgen María, que te arrope con su manto. Dile, mamita María, arrópame con tu manto. Ayúdame, Santísima Virgen María, a seguir adelante. Ayúdame como tú a mantenerte en pie, tú que te mantuviste en pie. Como dice el texto de Juan, y al pie de la cruz estaba María, que también, dile, yo me mantenga en pie, así como tú. Bendito Señor, gracias Señor, alabado seas por siempre, Señor. Señor Jesús, tú amaste a tu Padre con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y a todos los hombres como a ti mismo. Te damos gracias por permitirnos hacer parte de la gran familia que es la iglesia, sí, la gran familia de la iglesia, la gran familia de Dios.
Enséñanos a amar como tú nos has amado, para mostrar nuestra fraternidad a todos los más necesitados. Permítenos experimentar cada día más tu presencia y recibir del Santo Espíritu de Dios el don de la sabiduría para descubrir y hacer la voluntad del Padre en todo momento. Virgen María, mujer del sí, de ese sí eterno, nos consagramos a ti para que nos conduzcas en el camino de la vida por las sendas que llevan a gozar de la dicha de ser miembros de la familia de Jesús. Tú que eres la madre de la iglesia, la madre de los creyentes, acompáñanos. Acompáñanos, mamá. Ayúdanos a vivir como hermanos. Ayúdanos a vivir en armonía con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos, María, tú que nos dices en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, hacer siempre la voluntad de Dios. Bendito, alabado sea Señor. Gloria a ti, Señor, por siempre. Bendito Señor, alabado seas por siempre. Hermano, hermana, pide por tus necesidades y por los padres de familia, para que ofrezcan con alegría y gratitud a sus hijos que han nacido, llamados para consagrarse al reino de Dios por el ministerio sacerdotal o la vida religiosa. Que no haya reparo cuando un hijo, cuando una hija manifieste ese deseo de servir al Señor. Todo lo contrario, esa alegría, ese gozo de saber que tú regalas un hijo, lo pones a disposición de Dios para que ese hijo, esa hija esté al servicio de Dios, para que ese hijo, esa hija sea un instrumento de Dios. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, que eres ese Dios de misericordia, ese Dios de paz, ese Dios de amor. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias. Aleluya, Señor, bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria, bendito. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga. Dios los colme de paz y bendición y prosperidad y salud. Buen día para todos.